Hay algo que me mantiene despierto, y no es la cafeína, sino la pregunta de si vino antes el huevo o la gallina. Versión oro, Bitcoin, claro. Todo el mundo intuye que tanto oro como Bitcoin se mueven más o menos a la par. También por esto se llama comúnmente a Bitcoin el oro digital, aunque esto creo que es una cuestión más de marketing que otra cosa. Pero sí, existe la idea en las mentes de la mayoría de mortales que los dos activos vienen a ser útiles en el mismo contexto de mercado, esto es, los dos vienen a cumplir la misma función y de hecho esto es fácilmente observable si ponemos el rendimiento de uno junto a otro, lo que nos muestra que efectivamente los dos se suelen mover hacia el mismo sitio y más o menos al mismo tiempo. No obstante, la correlación entre ambos es bastante floja la mayor parte del tiempo. O sea que sí, se mueven más o menos a la vez, pero casi nunca a la vez. Y lo que más me fascina de este análisis es que, aunque los dos parecen ir hacia el mismo sitio, y más o menos la misma cantidad de tiempo, no hay un líder claro. Es decir, no es fácil afirmar, viendo los movimientos de ambos activos, no es fácil afirmar que uno se mueve siempre antes y el otro es el que sigue. Es decir, no es fácil identificar un líder entre los dos. Por ejemplo, en 2021 el oro comenzó a subir y Bitcoin le siguió. Pero en 2023-2024 Bitcoin fue el que inició la subida y el oro parece que fue el que fue por detrás. En los últimos meses de 2024, es decir, desde verano más o menos hasta septiembre, mientras que el oro ha seguido consolidando y después subiendo, Bitcoin, como todos sabemos, pues no ha hecho nada. Nada de nada. Por poner un caso de contrario en el que esto se ve fácilmente, podemos ver el caso de Bitcoin e Ethereum. En este caso vemos que los dos activos están muy correlacionados la mayor parte del tiempo, concretamente con correlaciones que van entre el 0,7 y el 0,9, que son altísimas, y Bitcoin lidera la mayoría de las veces, es decir, Bitcoin tira e Ethereum le sigue. Aquí la lectura es sencilla, pero no lo es para nada con el caso del oro, a pesar de que ambos activos parezcan similares en cuanto a sus características. Así que con el oro haciendo máximos estos días, ¿qué podemos leer para Bitcoin? ¿Es este movimiento actual del oro el final de, digamos, la persecución tras la subida inicial de Bitcoin o es este movimiento del oro hacia máximos el principio de una nueva subida que podría inspirar a Bitcoin a subir tras él? El otro día aprendí una nueva palabra que quizás te vendría bien saber para tus cenas y guateques en sociedad, kintsukuroi, que significa reparar con oro. La idea es que algo se puede romper, como una vajilla, y en lugar de que esto sea algo negativo y te parta toda la tarde, lo que puedes hacer es kintsukuroi, repararla con oro y obtener una pieza que es más bella por haberse roto y reparado. El oro tiene esta capacidad de ser útil cuando algo se rompe y algo parece bastante roto actualmente en Estados Unidos, el principal mercado global. Por primera vez en la historia, el gasto neto en intereses de deuda de Estados Unidos el mes pasado fue mayor que el gasto en defensa. Esto quiere decir que Estados Unidos está gastando una cantidad ingente de dinero, más ingente todavía que la que está gastando en misiles, armas y demás, simplemente en servir la deuda. Servir la deuda es, bueno, hacer frente a los pagos de intereses sobre tu deuda. Pues los gobiernos hace años ya que decidieron que lo de pagar deudas, lo de devolver el principal de la deuda, esto no está bien visto. O sea, los gobiernos esto no lo hacen. Tú, por ejemplo, cuando pagas el préstamo del coche o el préstamo de tu casa, pagas intereses y también pagas lo que se dice la amortización, que es que te quitas parte del principal. Bueno, pues los gobiernos no hacen esto, están por encima de esta cuestión, ellos simplemente pagan intereses, pero nunca jamás te pagan el principal. Ellos pagan intereses y refinancian la deuda. ¿Qué más indica que la situación en Estados Unidos pinta rota cual vajilla de porcelana en manos de un niño? Pues lo que se llama el muro de deuda, que viene muy bien poner en contexto con lo que acabo de comentar sobre los intereses de deuda. Y es que hay un gráfico tenebroso que muestra que entre 2024, 2025 y 2026 a Estados Unidos le vencen unos 12 trillones, 12 millones de deuda que tendrá que refinanciar en estos años.
Es bastante loco esto, sobre todo si lo comparas con un país como Argentina, por ejemplo, que está coqueteando con la quiebra debido a que en los próximos años le vienen entre 20.000 y 40.000 millones de dólares en vencimientos, como vimos en un vídeo reciente que está por ahí. Bueno, pues es loco esto porque muestra la diferencia en la capacidad de refinanciación de unos y otros. Argentina pasándolas mal para refinanciar unos cuantos miles de millones de nada, y Estados Unidos está ricamente refinanciando trillones. Pues nadie duda de que Estados Unidos pueda refinanciar 12 trillones de deuda o 20 trillones. De lo que sí duda el mercado es de que pueda hacer eso a unos tipos de interés bajos, a unos tipos de interés muy baratos. Lo que abre una disyuntiva interesante, y es, si el coste de la deuda baja, esto podría ser malo para invertir en bonos y bueno para el oro. Y si el coste de la deuda sube, esto sería bueno para invertir en bonos, pero pondría a Estados Unidos en una situación todavía más delicada. Pronto publicaré un vídeo más en profundidad sobre esta disyuntiva en particular, así que suscríbete para no perdértelo, no vaya a ser. Pero bueno, esto es interesante para el oro en particular porque hay una correlación muy clara entre su precio y el interés que pagan los bonos de Estados Unidos. Hay un gráfico bastante feo, publicado por Fidelity, feo no por lo que muestra, sino por cómo lo hace, ya que no se entiende un pijo si lo miras así tranquilamente o de soslayo. En él se ve el precio del oro, se ve el cambio en la base monetaria de dólares y el tipo de interés que paga actualmente el bono a 2 años de Estados Unidos. La lectura que podemos hacer de este laberinto de datos es que cuando el rendimiento de los bonos a 2 años no es suficiente para compensar la inflación, algo que se puede intuir observando el cambio en esa masa monetaria, el oro tiende a subir. Y lo hace porque el mercado busca siempre dónde estar a salvo. Y si los bonos no ofrecen un refugio con el nivel de inflación esperado, entonces se van al oro, donde saben que, aunque no recibirán un interés, pues el oro no paga intereses, tampoco sufrirán una pérdida de valor, pues no sufrirán una depreciación o una devaluación del fiat. ¿Dónde guardan los gestores esos lingotes? Bueno, pues nunca son lingotes lo que los inversores en oro guardan. El tener un activo real en propiedad es más cosa de Bitcoin, y si quieres custodiar tu Bitcoin de forma profesional sin perder el control sobre el mismo, pues te interesará el sponsor del vídeo de hoy. Qué buena cuña ahí, ¿eh? Que Bitcoin suba tiene sus cosas buenas, pero también trae consigo sus preocupaciones. Cuando sube te empiezas a preguntar si lo estás custodiando bien, te empiezas a preguntar qué ocurriría si te pasara algo, te preguntas, en definitiva, si las personas a las que quieres y para las cuales estás ahorrando este Bitcoin podrán acceder a él si te pasa algo. Y para solucionar este problema, OnRamp nació y ofreció este sistema de herencia para tu ahorro en Bitcoin. OnRamp lo que ofrece es un servicio de custodia multifirma, multijurisdiccional, es decir, 3 empresas en 3 países distintos, que te permiten siempre gestionar tu Bitcoin de manera que tú siempre lo controlas y estas empresas nunca tienen acceso unilateral al mismo. De esta manera tú puedes disponer de este Bitcoin cuando quieras, crear sistemas de herencia y otros sistemas de seguridad personalizados. Descubre más sobre esta solución en la página web de OnRamp, dejo el enlace en la descripción, mándame un mail, yo también te puedo explicar, y si lo contratas y quieres recibir $250 de vuelta, usa el código UPSB. El mercado, por tanto, podría estar anticipando un nivel de interés en los bonos, es decir, un nivel de interés que pagan los bonos que no sería suficiente para compensar la inflación, que recordemos, a pesar de que estén bajando tipos y demás, no se ha ido. De hecho, la inflación core está bastante estable, cerca del 3%. Bueno, pues los inversores podrían ver, o el mercado podría ver, que ese interés que pagan los bonos a corto plazo no es suficiente para compensar la inflación y por eso estarían comprando oro, pero no estarían comprando Bitcoin. Y es interesante hacer, en este sentido, otra observación, que es la de el oro contra el petróleo. 2 mercados que tienden a ir también muy de la mano, 2 mercados que tienden también a estudiarse juntos, como geografía e historia. Históricamente, estos activos, el petróleo y el oro, se mueven a la par, pues suelen ser activos que se ven afectados por factores similares en la economía y por tanto los dos se suelen mover, como digo, a la par. Y es que cuando hay riesgos geopolíticos, por ejemplo, tanto el oro como el petróleo suelen reaccionar de la misma manera. No obstante, en los últimos meses, a pesar de que la cuestión geopolítica tampoco está muy tranquila, se ha producido una divergencia enorme entre ambos, con el oro subiendo fuerte, mientras que el petróleo hacía todo lo contrario. Esto podría indicar
a un observador casual que se espera recesión o al menos que se espera menor actividad económica, pues esa menor actividad económica explicaría la menor demanda de petróleo, la bajada del precio. Y lo interesante de aquí es que si esta divergencia apunta a debilidad económica y el mercado espera que cualquier debilidad económica será enfrentada por los bancos centrales con liquidez, con impresión de dinero, con QE o como quieras llamarlo, entonces Bitcoin debería haber saltado, pero no lo ha hecho. ¿Por qué digo que esto es lo que debería haber hecho si el mercado realmente está esperando esta situación? Pues porque la correlación entre Bitcoin y la liquidez global, esa cantidad de dólares que existen en circulación por el mundo, está en este momento plenamente contrastada y también sabemos que Bitcoin se mueve con mucha rapidez en respuesta a la nueva liquidez y a la falta de ella. Vamos, que cuando la liquidez está ahí y creciendo, Bitcoin crece y muy rápido, y cuando la liquidez desaparece, Bitcoin lo sufre muy rápidamente. Esta correlación también es observable con el oro, esta correlación entre la liquidez y el oro, pero con cierto retraso, normalmente de entre 9 y 12 semanas. Esto es lo que suele tardar en moverse el oro en relación con la liquidez, mientras que en el caso de Bitcoin esta correlación es más cuestión de días, probablemente por su menor tamaño, entre otras cosas. Bien, por todo esto cabe pensar que el mercado no tiene claro que los bancos centrales vayan a meter mucha liquidez al mercado en el corto plazo, lo cual puede ser sorprendente porque si el oro está subiendo en perspectivas de que habrá una debilidad económica, podría pensarse que el Banco Central de turno responderá frente a esa debilidad económica. Bien, estas distintas relaciones entre el oro y los demás activos y también los tiempos de reacción entre un activo y los demás activos dificultan el encontrar una respuesta definitiva a la cuestión de quién se mueve primero, si el oro o Bitcoin, al menos en el corto plazo. Además, a todo esto hay que añadir un tema que es más intangible, que es el que el conocimiento de los dos activos es distinto, es desigual, no se puede equiparar, no hay una simetría de conocimiento en cuanto a el oro y Bitcoin. Pues aunque los dos, tanto oro como Bitcoin, puedan presentar facultades similares, puedan darse un aire, vamos, no todo el mercado tiene el mismo conocimiento sobre ambos. Mientras que todo el mundo sabe que el oro es lo que es y para qué sirve y cuándo compras oro y cuándo no compras oro, en la cuestión de Bitcoin no está tan claro que la gente tenga un conocimiento muy profundo sobre este activo. Al menos no tan profundo como el oro. Por ello, la conclusión a la que yo llego, y tiene un poco que ver con esta cuestión intangible que acabo de comentar, es que el oro es mejor indicador del momento de mercado en cualquier momento. Simplemente porque más gente lo trabaja, es decir, más gente entiende el oro, más gente entra y sale del oro. Lo que implica que su precio, que el precio del oro, tiene en sí mismo, ofrece en sí mismo más información que el que puede ofrecernos el precio de Bitcoin. Y esto es interesante y nos permite, creo, abordar o al menos llegar a una especie de respuesta en cuanto a qué vino primero, si el oro o Bitcoin, pues más veces que no, lo que nos indica el oro con su precio es que, sobre todo cuando sube, claro, es que se va a proceder a depreciar la moneda por parte de los diferentes gobiernos, principalmente por Estados Unidos. Y si esto se acaba produciendo, el acto efectivo de depreciación tiene un impacto rápido y muy exagerado en el precio de Bitcoin. Es decir, es verdad que el oro actúa con mayor precisión, pues la información que nos puede transmitir el oro es más precisa, debido a que hay más gente que lo trabaja. Y cuando el oro nos avisa de que se va a producir una depreciación o una devaluación de las monedas fiat, entonces el oro nos manda ese aviso y el que respondería sería Bitcoin. Quizás el caso que mejor ilustra esta opinión sería lo ocurrido entre 2020 y 2021. En este momento, el oro fue el primero en advertir lo que iba a pasar. Y al comenzar a pasar, es decir, al empezar a entrar liquidez real en el mercado, que fue o que era lo que estaba avisando que iba a pasar el oro, el movimiento de Bitcoin fue muy marcado y duradero. Tanto, de hecho, que avanzó la caída del oro. Y por esto, de nuevo, la dificultad muchas veces en saber quién se mueve antes, si Bitcoin o el oro. Pero yo creo que en vista de todo esto, sería el oro el que lidera, pero las señales de Bitcoin serían más cantosas. Sea como fuere,
creo que este es un buen momento para aplicar Kintsukuroi a la economía y repararla con activos reales, pues todo lo que no sean activos reales me parece que va a estar un poco roto. Y antes de cerrar el vídeo de hoy, dejadme simplemente recordaros que podéis suscribiros a la newsletter y así recibís un mail mío al sábado. Los sábados mando estos mails en los cuales analizo cuestiones. La que voy a analizar en el próximo mail es una situación que se produjo en Alemania, en los bancos alemanes, entre el año 1920 y pico y el 35, momento en el que se produjo algo muy curioso en Alemania, que tuvo un impacto, como todos podéis imaginar, interesante de estudiar y que tiene que ver con la liquidez, y por todo ello me parece interesante comentarlo en este momento. Así que nada, si quieres recibirlo, pues suscríbete y recibirás ese y también otros que vendrán después, claro. Y cerremos con la ecológica recordando la muerte en tal día como hoy de Jacob Grimm, uno de los hermanos Grimm que publicaron cuentos como el de La Bella Durmiente, Blancanieves, Rapunzel y Rumpelstiltskin. Ese no me suena. Bueno, me parece interesante recordar a este personaje hoy porque he hablado mucho de historias que cuentan los diferentes activos. El oro cuenta una historia y el Bitcoin cuenta otra. Y estos cuentos también cuentan la misma historia pero en diferentes versiones. Pues las versiones originales de estos cuentos son bastante brutas, bastante radicales, bastante poco children friendly y por eso me parece que son más como los mensajes que nos manda Bitcoin, que son muy claros, mientras que yo creo que los cuentos en sus versiones actuales serían más como los mensajes que nos manda el oro, un poco más para todos los públicos.